Siguiente orador va a ser el doctor Isaac Young. Él es médico especialista en clínica médica y terapia intensiva, fellowship en monitoreo hemodinámico funcional, staff del Servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio de los Arcos, y también es un instructor, es uno de los instructores que tenemos en Cava de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, de ASARUC, y es un experto en valoración hemodinámica funcional. Realmente sus clases las disfrutamos muchísimo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bienvenido, Isaac. Gracias, Pablo. Bueno, ahí comparto la pantalla. Compartí tu pantalla, tranquilo. Bueno, ante todo es un privilegio estar aquí para este curso. Como saben, estamos hablando acerca de la valoración del paciente hipotenso, focalizándonos principalmente en la valoración hemodinámica. Así que vamos a ver este caso clínico para reforzar algunos conceptos. Bueno, el caso clínico consiste en un paciente sexo masculino de 33 años con antecedente de asma que consulta por diarrea intermitente, fiebre, tos y dificultad respiratoria. El examen físico que se constató a su ingreso fue de temperatura 37,8, hemodinámicamente estable, sin ningún tipo de foco neurológico, con buena mecánica ventilatoria, murmullo vesicular conservado, con una saturación de oxígeno de 97% al aire ambiente. Se interna en clínica médica, en donde se complementa con estudios complementarios. Los resultados importantes son que tiene una serología para HIV positivo, se hace un hisopado para COVID-19 que resulta no detectable, una tomografía de tórax con infiltrados bilaterales en vidrio esmerilado difuso con un patrón de Kreiz-Paving y pequeñas áreas de consolidación. En el abdomen y pelvis se constata que tiene engrosamiento parietal del recto y por esto se termina haciendo una fibrobroncoscopía con VAL que se manda a estudiar, y los datos positivos aquí es que tiene una PCR positiva para pneumocitis Hiroechi detectable. Se hace también una videocolonoscopía que evidencia una colitis extensa con múltiples áreas de úlcera, cuya anatomía patológica informa rectitis por citomegalovirus. Frente a este cuadro se da tratamiento con antibióticos, antivirales, antirretrovirales. Esta es la tomografía de su ingreso. Vean, un infiltrado difuso en vidrio esmerilado con tendencia a la consolidación en estas áreas posteriores especialmente. Tenemos la misma tomografía en un corte coronal. Y el paciente evoluciona en el piso con mala mecánica ventilatoria, de saturación, por lo que es admitido a la terapia intensiva. Empieza con oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo, con una fracción inspirada 60% a 55 litros por minuto. Se decide colocar un acceso venoso central supraclavicular izquierdo y posteriormente intercurre con mayor dificultad respiratoria y desaturación severa. Frente a este cuadro se decide realizar ecografía pulmonar bedside de urgencia. Evaluamos utilizando un transductor lineal de alta frecuencia. Vemos aquí la costilla superior, aquí estaría la inferior, y esta estructura ecogénica que es la línea pleural que presenta deslizamiento pulmonar. Tiene movimientos con la respiración. Este es un signo que descarta totalmente la presencia de neumotórax. Vean que además lo que presenta son algunas líneas en cola de cometa, que son las llamadas líneas B, y la línea pleural, si observan, es bastante irregular, que es compatible con un patrón C. Hay algunas áreas de consolidación subpleural. Esto es del lado derecho. Se complementa para examinar un poquito más si presenta deslizamiento pulmonar, que realmente es evidente. Este modo es el modo Power Doppler, con el signo de deslizamiento de poder, que es otra forma de valorar la presencia de deslizamiento y poder descartar neumotórax. Y vamos al lado izquierdo, el lado donde uno colocó la vía de acceso venoso central. Costilla superior, costilla inferior, línea pleural, ¿sí? Con estas líneas que son las líneas A, indicativo de la presencia de aire, pero llamativamente vemos ausencia de deslizamiento
pulmonar. Esto ocurrió en toda la extensión del hemitórax izquierdo y el paciente clínicamente iba empeorando. La saturación iba cayendo a pesar de tener 60 de FIO con 55 litros por minuto y empezó a hipotensarse. Se complementa acá, miren, ponemos el modo Power Doppler a nivel de la línea pleural, que no tenemos movimiento y tampoco vemos el deslizamiento de poder al Power Doppler. Frente a esta situación, lo que se hace es colocar un kit de avenamiento pleural de urgencia, sin radiografía de tórax, porque la verdad que no daba tiempo para realizarlo, y con eso se constata la mejoría de la saturación. Pese a todo eso, pese a haber drenado, con esa tomografía con bastante compromiso pulmonar, el paciente persiste con mala mecánica ventilatoria, así que se decide su intubación orotraqueal y la conexión a ventilación mecánica. Empieza con pseudoanestesia con propofol, fentanilo. Estos son los parámetros iniciales de su ventilación. Volumen Tyler de 390 mililitros, que son 6 mililitros kilo de peso predicho. PIP de 5 centímetros de agua, FIO de 50%, frecuencia 24, tiempo inspiratorio de 0,8, una plató de 15 centímetros de agua y un delta de presión de 6 centímetros de agua. En ese momento ya la saturación estaba en 98%, con una PaFIO2 de 328. Además de este evento de insuficiencia ventilatoria, el paciente tiene hipotensión arterial, así que se decide reanimación con fluidos, soporte vasopresor por noradrenalina, bajo monitoreo hemodinámico funcional. Este es el kit que se colocó, bien finito, muy fácil de colocar. Se lo coloca a una válvula de Heimlich. No tenemos, por supuesto, la radiografía del momento del neumotórax hipertensivo. Acá vemos la placa control, donde vemos su correcta colocación. Persiste todavía una falla de expansión a este nivel y se lo fue controlando sucesivamente al postdrenaje con ecografía pulmonar. Del lado izquierdo vemos que ahora no tenemos la ausencia de deslizamiento pulmonar, pero a pesar de eso todavía persiste la presencia de aire en la región anterior, y eso está dado por este signo que se llama el signo de Lang Point o punto pulmonar. Ven que coexisten en la misma imagen una situación en la que existe deslizamiento pulmonar y otra en la que no existe tal deslizamiento. Esto marcaría, de cierta forma, el límite del neumotórax. Se fueron haciendo seguimientos continuos ecográficos hasta que se observó el completo deslizamiento de la línea pleural. Power Doppler, que vemos deslizamiento de poder, con mejoría de este cuadro. Entonces, frente a la reexpansión pulmonar del neumotórax, se decide retirar el drenaje pleural. Llamativamente, el paciente evoluciona con un evento de mayor grado de hipoxemia, llegando a tener una PaFIO2 de 160 e hipotensión arterial bastante marcada, llegando a 0.6 microgramos kilo minuto de soporte vasopresor con noradrenalina. Yo le voy a hacer esta pregunta, ¿sí? Miren, solo con la información hasta ahora brindada y según su intuición clínica, ¿cuál parece que es la causa más probable de su condición clínica? Neumotórax hipertensivo recidivado, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, shock hemorrágico, shock séptico o shock cardiogénico. Si quieren tomarse unos segundos para elegir la opción que les parece. Es solo una impresión diagnóstica, basado en la información, que quizás no sea mucha, pero tienen estas opciones. No sé si está la votación a mano, ahí apareció. Si quieren pueden elegir. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Cuál puede ser la causa más probable de su inestabilidad hemodinámica asociado a su insuficiencia respiratoria? Es un cuadro bastante frecuente de ver estas dos entidades en conjunto, ya sea en la emergencia
o en la terapia intensiva. Serían generalmente las causas más frecuentes, las causas más graves de inestabilidad hemodinámica. Perfecto. Bueno, la mayoría optó por la opción A, neumotórax hipertensivo recidivado. Ok. Bien. Frente a este cuadro, lo que nosotros tenemos a mano, lo más rápido, es la ecografía bedside. Entonces, vamos a evaluar las distintas partes del órgano para descartar las causas de esta inestabilidad hemodinámica. Aquí lo que estamos observando con un transductor convexo es a nivel del flanco derecho, la línea axilar media más o menos, estamos observando el hígado, por un lado, con el riñón derecho, y esta es una vista que se utiliza más que nada para evaluar la presencia de colecciones, que se juntan en el espacio hepatorrenal. En este caso vemos que no tenemos colecciones a ese nivel. Vamos al lado izquierdo, en el espacio espleno-renal, tenemos el vaso de riñón, no vemos colecciones. Pero miren, llamativamente, en la fosa ilíaca derecha observamos esta imagen hipoecoica, compatible con una colección. Entonces deberíamos descartar si esto no es sangre, si no es pus. Así que lo que se hace básicamente es, bajo guía ecográfica, se hace una punción bajo visión directa. Acá se ve cómo entra la aguja, estando en el mismo plano que el transductor. Y aquí tuvimos el débito. Un débito bastante inocente que se mandó a analizar, cuyo físico-químico la verdad que no era importante en cuanto a datos. Seguimos con la examinación. Vamos a los pulmones. Empezamos con el blue point superior. Vemos la costilla superior e inferior, utilizando en este caso el transductor convexo que me permite observar un poquito más a profundidad. Entonces siempre vamos a tratar de identificar bien la línea pleural como una imagen ecogénica que tiene movimiento. Esto significa que tiene deslizamiento pulmonar. No hay neumotórax en este caso. Pero lo que observamos son estas líneas perpendiculares que tienen a la coalescencia. Son las líneas B con tendencia a la coalescencia. Podemos decir que puede ser un B3 o un poquito más, que es compatible con un síndrome de intersticio alveolar. Blue point inferior, lo mismo. Vean el compromiso. Blue point superior izquierdo, básicamente lo mismo, el lado donde habíamos tenido un neumotórax. Entonces vamos a concentrarnos un poquito más el tema del deslizamiento pulmonar. Vemos que hay deslizamiento pulmonar, existen líneas B, que son artificios que se originan de la pleura visceral, así que descartamos la presencia de neumotórax. Sin embargo, tenemos este gran compromiso de líneas B coalescentes, como del lado derecho. Blue point inferior, lo mismo. Vamos a ir a analizar ahora las regiones posterobasales, los Plaps point del lado derecho. Vean, esta línea brillante ecogénica es el diafragma, que me va a dividir la cavidad abdominal, el hígado del lado derecho, con la cavidad torácica. En condiciones normales tendría que tener un patrón A, no tendría que observar nada, pero en este caso observamos esta imagen anatómicamente definida, hipodensa, con áreas puntiformes lineales ecogénicas, compatible con una condensación basal derecha, asociado a un derrame pleural leve circundante. Vamos al lado izquierdo. Diafragma nuevamente, imagen ecogénica, divide el vaso de riñón de la cavidad torácica, que claramente es patológico, porque observamos imagen anatómicamente definida, con patrón parenquimatoso, más heterogéneo, difuso, con presencia de imágenes ecogénicas compatibles con broncograma aéreo. Seguimos con la examinación. No debemos descartar que exista la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, vamos a examinar las venas de los miembros inferiores. Empezamos del lado derecho, vena femoral, arteria femoral, test de compresibilidad. La ausencia de compresibilidad es un indicador de la presencia de un trombo, que en este caso vemos que se comprime totalmente. Seguimos el examen hasta llegar a la vena poplitea, que se comprime en su totalidad. Bien, vamos al lado izquierdo. Vena femoral común, comprimimos, compresión total, bajamos, llegamos hasta la vena poplitea y vemos que se comprime totalmente.
Entonces, no hay trombosis venosa profunda, suprapatelar por lo menos. Vamos a la evaluación hemodinámica. Empezamos con una evaluación por ventana subsifoidea, donde usamos el hígado con una ventana acústica, en la cual vamos a tener el ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Acá lo que podemos observar, si observan detenidamente, hay una imagen hipoecoica rodeando todo el corazón, compatible con un derrame pericárdico, no significativo. No genera ningún tipo de compromiso en las cavidades, especialmente derechas. A su vez vemos que la cavidad de ventrículo derecho es de menor tamaño que el izquierdo, por lo cual podemos asumir que no existe una dilatación grosera de la cavidad derecha, y la contractilidad tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho es adecuada, en forma cualitativa. Ven cómo se cierra de una buena manera de ambos lados. Vamos a un eje largo para external, ventrículo derecho, tracto de salida, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta, válvula aórtica, válvula mitral, donde observamos la buena contractilidad. Un signo indirecto de buena contractilidad es el contacto de la válvula anterior de la mitral con el septum interventricular. Ven que casi contacta con eso, así que vemos una buena función sistólica del ventrículo izquierdo. Derrame pericárdico laminar, no significativo. Eje corto para external, donde vamos a tener un corte transversal de las estructuras del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Vean cómo se cierra adecuadamente a nivel de los músculos papilares. Y acá un poquito de derrame pericárdico laminar, no significativo. Finalmente tenemos un 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Ven cómo el tamaño, la relación ventrículo izquierdo-derecho está conservado, cualitativamente hablando, y su contractilidad, tanto del derecho como del izquierdo, es buena. Ok, seguimos. Entonces, por ahora tenemos mucha información. Desde lo hemodinámico tenemos buena función sistólica, biventricular, tamaño de las cavidades derechas conservadas, ausencia de derrame pericárdico significativo. Vamos a seguir ahora con la valoración de su condición de respuesta a fluidos. Uno de los parámetros más utilizados es la distensibilidad de la vena cava inferior en los pacientes que están en ventilación mecánica a presión positiva. ¿Sí? Existe una variación respirofásica de su tamaño, de tal forma que en inspiración se distiende y en expiración queda en su tamaño. Entonces, en base a estos, hay un índice que se llama el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, cuya fórmula es diámetro mayor menos mínimo sobre el diámetro menor por 100, cuyo valor de corte tiene que ser 18. Mayor de 18% son pacientes respondedores y menores a 18 no son respondedores. ¿Sí? El paciente, recordemos que está ventilado a 6 mililitros kilo de peso predicho. A simple vista vemos que no hay una respiración significativa de la vena cava inferior. Utilizamos el modo M, que me permite analizar un plano específico de qué es lo que está pasando en función del tiempo. Entonces acá observamos cómo en la inspiración aumenta ligeramente de tamaño con respecto a la expiración. Entonces, aplicando la fórmula, sería 2,29 menos 2,04 sobre 2,04 por 100. Y me da 12% de índice de distensibilidad de vena cava inferior con un volumen TAIDA de 6 mililitros kilo de peso predicho. Podemos valorar también, aprovechando la interacción cardiopulmonar en ventilación mecánica a presión positiva, la variación respirofásica del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que básicamente es trazar todo el borde de este flujo, representa la distancia que recorre la sangre en un latido sistólico en centímetros. Y es un subrogado que lo utilizamos mucho, un subrogado de volumen sistólico, y por consiguiente, si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, un subrogado del gasto cardíaco. Entonces, sí, para simplificar la cosa, en lugar de trazar todo el borde, uno puede utilizar la velocidad máxima de este flujo
del tracto de salida ventrículo izquierdo y ver cuál es su variación respirofásica. Cuanto mayor sea su precarga de dependencia por encontrarse en la zona recta de la curva de Frank-Starling, esta variación va a ser mucho más amplia. En este caso, nosotros medimos la velocidad pico sistólica máxima, que es durante el tiempo inspiratorio, de 122 centímetros por segundo, y la velocidad pico sistólica mínima durante el tiempo expiratorio, que es de 113. La fórmula que se utiliza es velocidad máxima menos velocidad mínima sobre el promedio de las dos por 100, con un valor de corte de 12% para predecir respuestas a fluidos. En este paciente tenemos un valor de 7.6%, con un volumen Tidal de 6 microkilos de peso predicho. Bien, entonces esta es la siguiente pregunta para la votación. Con toda la información hasta ahora brindada, ¿qué conducta tomaría? Tenemos dos opciones. Decúbito prono, soporte vasopresor con noradrenalina, tratamiento diurético con furosemida por congestión pulmonar, o seguiríamos evaluando respuesta a fluidos a través de otros parámetros por bajo volumen tidal. Pueden empezar a votar, si quieren. Son solamente dos opciones las que tenemos. Decubitamos en prono, soporte vasopresor, tratamiento diurético, pensando que está muy congestivo, el paciente es no respondedor a volumen, su oxigenación está deteriorada, necesitamos urgentemente ponerlo boca abajo para mejorar su relación ventilación-perfusión, o seguiríamos evaluando respuesta a fluidos, porque la información brindada no es suficiente. Ok, la mayoría ha optado por la opción A. Perfecto. Bien. Miren, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos los parámetros de variación respirofásica dependientes de la interacción cardiopulmonar en ventilación mecánica a presión positiva, necesita cumplir ciertos criterios. Y uno de ellos, lo más importante, es que el volumen tidal tiene que ser mayor a 8 microkilos. O mayor a 7 microkilos por lo menos. Y esto se debe a que si yo no tengo una variación significativa de volumen tidal, esto no se transmite en la variación de la presión intratorácica y no va a influir en la variación de la presión de la aurícula derecha. Entonces no vamos a tener una variación significativa de la precarga por la cual los ventrículos puedan reaccionar si se encuentran en un estado de precarga de dependencia o no. Entonces esto puede enmascarar estados de precarga de dependencia por no producir una variación significativa en la presión intratorácica. Por eso hay que tener mucho cuidado. En la mayoría de los pacientes que queremos usar la distensidad de la vena cava inferior o la variación respirofásica del flujo del tracto de salida ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, flujo carotídeo, flujo braquial, etc., asegurarse que el volumen tidal sea el adecuado, el que utilizaron la mayoría de los trabajos. Por eso, los pacientes ventilados con bajo volumen tidal, es decir, 6 microkilos o debajo de 7, se recomienda utilizar otros parámetros dinámicos. Para recordar un poquito, además del volumen tidal, que tiene que ser mayor a 7 microkilos, es importante que el paciente tenga ritmo sinusal, que el paciente esté totalmente sincrónico a la ventilación mecánica, sedado, sin respiración, sin gatillar el respirador, y que no tenga disfunción del ventrículo derecho, porque en la disfunción ventricular derecha, el aumento de la variación respirofásica puede ser secundario a los cambios de poscarga. Bien, entonces en nuestro paciente nosotros utilizamos una maniobra que se llama el Tidal Volume Challenge, que es muy útil en los pacientes con VT muy disminuido, especialmente en esta época donde tenemos muchos pacientes con COVID-19 en ventilación protectiva, y que solamente necesitamos disponer de una línea arterial, y si tienen el monitor que puede calcular en forma automática la variación de la presión de pulso, mucho mejor. En este trabajo, en la que está involucrado Gilles Teboul,
básicamente consiste en una maniobra en la que uno hace una variación en el volumen tidal, empezando de 6 microkilos de peso predicho y lo lleva a 8 microkilos. Entonces ve la variación de presión de pulso basal a 6 microkilos y ve luego cómo se modifica luego de 1 minuto de aumento del volumen tidal a peso predicho a 8 microkilos, a cuánto aumenta. Lo que hace esta maniobra es desenmascarar pacientes respondedores a fluidos que no lo están demostrando por estar ventilados a bajo volumen tidal. Vean los valores de capacidad de presión y respuesta a fluidos. Tiene una curva ROC de 0.99, con una sensibilidad de 94% y una especificidad de 100%. En nuestro paciente ventilado a 6 mililitros de peso predicho, a 6 mililitros teníamos 4% de variación de presión de pulso y post maniobra al minuto subió a 9 con una variación en número absoluto de 5 puntos. Entonces, a pesar de tener una variación respirofásica del tracto de salida ventrículo izquierdo bajo y una vena cava distendida sin variación respirofásica, este indicador, que resulta mucho más confiable, nos indicaba que el paciente era respondedor a fluidos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue, básicamente, medir el VTI del tracto de salida ventrículo izquierdo, que consiste en trazar todo el borde del flujo del tracto de salida ventrículo izquierdo, que es la distancia que recorre la sangre en un latido sistólico, 20.1 centímetros en promedio. Promediamos tres mediciones para disminuir el error. Pasamos 500 mililitros de coloides y vemos qué pasó. Volvemos a medir el VTI, que es un subrogado de volumen sistólico y por ende volumen minuto cardíaco, y obtuvimos un aumento de 24.4 centímetros en el VTI del tracto de salida ventrículo izquierdo post expansión, lo que representa un aumento de 19.3%. Entonces, expandimos con fluidos, y lo que constatamos clínicamente, además del aumento significativo del volumen sistólico del gasto cardíaco, saben que un aumento significativo del VTI frente a la expansión de volumen es el valor de 15% por lo menos. Nosotros teníamos 19.3%. Además de eso, constatamos la suspensión de la infusión de noradrenalina y llamativamente su PAFIO2, que era de 160, aumentó a 437 sin tener que mediar ninguna maniobra, ni de reclutamiento, ni de cúbito prono. ¿Esto qué significa? Nunca tenemos que olvidar que la saturación de oxígeno no solamente depende del contenido arterial de oxígeno, sino que depende también del flujo tisular sanguíneo. Y el flujo tisular sanguíneo depende del gasto cardíaco. Entonces, la manifestación de la desaturación de este paciente asociado a la hipotensión arterial, en realidad era mucho más una expresión de qué es lo que pasaba en su hemodinamia, más que lo que estaba sucediendo a nivel de su oxigenación pulmonar. Bien, miren, entonces vamos a repetir la pregunta ahora, ¿sí? Ahora con la información brindada por ecografía bedside, ¿cuál le parece que es la causa de su condición clínica? Y las opciones son las mismas. Si quieren contestar, neumotórax hipertensivo recidivado, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, shock hemorrágico, shock séptico o shock cardiogénico. Disponemos de más información. Esto es para demostrarles, ¿no?, la cantidad de información que uno puede obtener a través de la ecografía bedside. Excelente. Bueno, veo que la mayoría ha cambiado a shock séptico. Perfecto. Bueno, este paciente se termina haciendo la tomografía, una tomografía de tórax, y vean, era un pulmón bastante enfermo ya, con áreas de compromiso intersticio alveolar, con tendencia a la consolidación periférica, y además vemos que como las dos bases se han consolidado completamente. Un síndrome de condensación bivasal con derrame pleural leve asociado, que básicamente lo que
habíamos observado por ecografía. Este paciente se termina haciendo una fibrobroncoscopía con VAL, en la que se obtiene débito francamente purulento, que se envía a estudiar, y se le pone tratamiento antibiótico de amplio espectro, con una clara mejoría de su evolución clínica. Bueno, entonces como conclusión, la ecografía podemos decir con 100% de certeza que es una herramienta fundamental, yo diría obligatoria, en la valoración hemodinámica del paciente hipotenso, porque no solo permite comprender el mecanismo fisiopatológico del shock, sino también la causa etiopatogénica. Otra cosa importante, ningún parámetro ecográfico debe ser interpretado en forma aislada, así como ninguna evaluación de un órgano debe ser interpretada en forma aislada, sino de una manera holística, teniendo en cuenta todo su contexto clínico. También es importante remarcar que existen parámetros no ecográficos que son muy útiles para la evaluación hemodinámica que no debemos desaprovechar. Ejemplo, Volume Tidal Challenge. Y por último, esto es muy importante, siempre la valoración hemodinámica del paciente hipotenso debe ser personalizado. El comportamiento hemodinámico de un paciente frente a un evento de shock puede ser distinto frente a otro paciente. Por eso es muy importante personalizar tanto su evaluación como su terapéutica. Bueno, les agradezco la atención y este ha sido todo el caso clínico. Excelente, Isaac, tu presentación, la verdad que brillante. La gente se quedó con un montón de preguntas y de cosas para charlar. Pero bueno, en función del tiempo, no sé, Francisco, si seguimos con el doctor Gómez. Sí, bueno, ahora sí, el doctor Alejandro Gómez, entonces lo vuelvo a presentar, jefe de terapia del Sanatorio de los Arcos y un referente en neumointensivismo y en ecografía crítica. Bueno, un poco quizás de los dos casos queríamos saber tu apreciación sobre las utilidades de la ecografía crítica y las limitaciones. Vimos un caso inicialmente del doctor Folco donde solamente con ecografía hacía un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y comenzaban tratamiento. Y ahora el caso de Isaac, ¿sí? De qué lugar tiene la ecografía crítica. Esto es, yo solamente con la ecografía puedo determinar, hacer diagnóstico y determinar una conducta. Esto tiene que convivir con los métodos tradicionales. Bueno, gracias por tu participación, Alejandro. No sé si me escuchan. Hola. Sí, perfecto. Lo que no tengo es video. Pero bueno, bien, pero te escuchamos hago los bien. comentarios básicamente. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación y mis felicitaciones por las extraordinarias presentaciones de los doctores Folco y Cheong. Ante la pregunta inicial que me hiciste, sí, realmente creo que la ecografía viene a sumar hacia los métodos tradicionales. Creo que sin ello, muchos de los casos que se comentaron se hubieran abordado en forma absolutamente diferente. En el caso de la paciente con el tromboembolismo de pulmón, se podría haber continuado infundiendo líquidos, hubiera sido una absoluta catástrofe, básicamente por el empeoramiento de la falla ventricular derecha y la función del ventrículo izquierdo, o en el caso del doctor Cheong, se hubiera elegido el posicionamiento en decúbito prono, interpretando que había una sobrecarga de volumen o que básicamente se habían agotado las herramientas en dicho sentido. En ambos casos queda claro que hay para sumar y específicamente que la suma que brinda la ecografía no elimina completamente el pensamiento clínico, que es la base de partida de todos nuestros estudios complementarios, y tampoco viene a dejar de lado otros métodos como quedó plenamente explicitado por el Tidal Volume Challenge. La verdad que en este último caso el cambio de conducta fue drástico. La presencia del patrón intersticial tenía más que ver con el compromiso parenquimatoso pulmonar, con agua extravascular aumentada, por supuesto, pero claramente lo que estábamos observando era una disminución de la saturación venosa mixta como consecuencia
de la hipoxia tisular en presencia de un shunt importante. Por eso creo que el monitoreo es multimodal, empieza, continúa y termina, como dijo el doctor Folco, por ejemplo, en el caso de la liberación de la ventilación mecánica. Es una herramienta extraordinaria, la ecografía bedside, pero es algo adicional que agrega un notable valor, pero no puede constituirse en nuestra única referencia. Por otra parte, siempre quiero recordar que en cualquier valoración, ya sea aquellas basadas en las interacciones cardiopulmonares o las derivadas plenamente de la ecografía, los valores numéricos son tan solo una referencia, una aproximación donde se encuentra el mejor corte, que para un Tidal Volume Challenge, por ejemplo, sea 3.5, es solamente una aproximación que nos da la mejor sensibilidad y especificidad en dicho estudio. Sin embargo, existe una zona gris siempre en todo estudio pronóstico o diagnóstico que debe ser tenido en cuenta y que nos viene a cambiar nuestra probabilidad pretest a nuestra probabilidad post-test. En definitiva, nuevamente felicitaciones. Tengamos en cuenta que es una herramienta de utilidad fundamental. Tengamos en cuenta que lo nuevo viene a complementar el presente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, siempre escucharte es muy útil y gracias por compartir tus conocimientos y por participar en el curso. Bueno, Pablo, creo que nos llega como la semana pasada la frutilla del postre, que es tener un pediatra especialista en terapia intensiva pediátrica, especialista en ecografía crítica en pediatría y ya desde hace un tiempo nuestro referente en ecografía crítica en pediatría. No sé si está el doctor Rolando Dávila Salcedo de Perú. Así es, Francisco, tenemos algunas preguntas del auditorio, que hay muchos pediatras. Para el doctor Rolando Juan Dávila Salcedo. Los hacemos esperar a los pediatras siempre, perdón. Bueno, mientras tanto les voy a ir comentando sobre algunas preguntas que se hicieron en el grupo en el transcurso de los últimos minutos. Como ustedes saben, ya estamos con 3.500 inscriptos en nuestro curso de ecografía crítica. La gran mayoría ya pudo ingresar al grupo de Telegram, lo estuvimos compartiendo a la dirección y también al código QR estas últimas 2 semanas. Los que todavía no forman parte del grupo lo pueden hacer sin ningún problema. En la parte inferior de la diapositiva tienen la dirección, pueden ingresar. Nosotros en el transcurso de la semana siempre compartimos casos, votaciones, y así que me parece que es una herramienta muy útil. Inclusive también esperamos de que ustedes nos envíen imágenes y casos. Es un canal bidireccional y en definitiva en POCUS todos aprendemos de otros, así que pueden agregarse cuando ustedes quieran y es una herramienta fantástica. También me preguntaron por la bibliografía. La bibliografía se puede descargar desde el campus o también se puede descargar desde la página de Tecnoimagen, curso POCUS. Ahí ingresan sus datos y pueden descargar la bibliografía. Se trata de un compendio de los 2 libros que nosotros tenemos actualmente de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, que es el POCUS 1, Ultrasonografía Crítica, y el POCUS 2. Para aquellos que están interesados en adquirir alguno de los libros, nos pueden escribir a nuestro mail, secretaria@asaruc.org, y los vamos a orientar para que se puedan poner en contacto con la editorial en el caso de que vivan fuera de Argentina, para que se haga el envío internacional, no hay ningún problema. El doctor Sosa también les comentó sobre la existencia de la revista POCUS. La compartimos en el grupo de Telegram. Ahora en los próximos minutos también les voy a compartir el enlace para que puedan ingresar al canal de la revista POCUS. En las próximas semanas, si Dios quiere, antes de que demos por finalizado el curso, vamos a compartir con ustedes la nueva página y los nuevos artículos de la revista POCUS.
Bueno, Pablo, está complicado el doctor Salcedo, lamentablemente, pero bueno, dado que también nos... Sí, buenas tardes. Sí, ya. Estamos. Genial. Bueno, nos salvamos. Hola, doctor. Doctor Salcedo, ¿cómo le va? Un gusto. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, doctor. Dejamos de compartir la pantalla, si usted puede compartir la suya. Muchas gracias, doctor Merlo, por la presentación. También agradecido a Salud para poder compartir la experiencia sobre los pacientes críticos y en este punto de la hemodinamia. Entonces, el focus en el niño hipotenso, a diferencia del adulto, diremos lo siguiente: es un signo tardío, casi ominoso de la parada cardíaca, o por otro lado, de falla multiorgánica. El niño hasta el momento, digamos, final, conserva la resistencia vascular sistémica, por lo tanto, cuando el niño se pone hipotenso es un signo muy tardío. De manera que lo que debemos identificar es tempranamente, antes que el niño esté hipotenso. Incluso algunas series de entrenamientos mencionan al niño hipotenso como un shock descompensado, ¿no? Versus un shock compensado cuando todavía está normotenso. Entonces, hoy por hoy es muy importante el manejo individualizado. Y a este manejo individualizado mucho contribuye la insonación, es decir, el uso de la ecografía como una extensión del examen físico a todo nivel, no solamente cardíaco, porque nos ayuda a entender la fisiopatología, donde no alcanzan las guías, donde no llega la medicina basada en evidencias, nos ayudan a esclarecer esos problemas particulares y permiten el manejo individualizado del niño. Entonces, cuando un niño acude a consultorio externo por un crecimiento y desarrollo, una consulta normal, es ahí donde debemos conocer cómo es la fisiología, la zonoanatomía cardíaca normal, de manera que cuando ya tenemos al niño en shock trauma, muchas veces... lo que pasa es que tenemos un ruido muy intenso acá. Quiero cambiar de ambiente unos máximo 5 minutos, por favor. Y vuelvo a conectar. Bueno, esperamos un minutito más. El doctor Salcedo, bueno, ya de cuando empezamos el curso nos comentó que él está de guardia y no puede dejar esta guardia porque él es intensivista pediátrico y, como pasa en la mayoría de los países, es una mano de obra muy difícil de reemplazar, así que bueno, está haciendo todo su esfuerzo para estar, pero bueno, está en la guardia de su hospital y con cierta complejidad, como estas cosas que le pasa con el audio. Así que esperamos un minutito más a ver si lo podemos reincorporar y si no lo ponemos en otra de las clases. Lo que pasa es que la verdad que es muy útil para nosotros tener casos pediátricos, ya que hay muy pocos intensivistas pediátricos que hagan ecografía crítica. Él escribió el capítulo de POCUS pediátrico en nuestro libro, que es excelente porque toca todos los temas, o sea, es un libro de ecografía pediátrica dentro de nuestro libro. Y bueno, un poco lo asociamos con la salud, que es gente que habla de lo que hace, ¿no? O sea, todo lo que habla muestra lo que hace todos los días. Le es muy útil en pediatría. Yo particularmente hice imágenes en pediatría y si bien el trabajo del ecografista pediátrico viene detrás del adulto, o sea, cambiando algunos valores, realmente la imagen en pediatría es mucho más fácil. Después es complicado capaz de interpretarlo, pero la imagen es mucho más fácil, mucho más sencilla, por lo cual la utilidad es muy, muy amplia, porque es más fácil de ver el corazón, los pacientes pediátricos no tienen EPOC, la visualización de estructuras es mucho más sencilla, se puede usar cualquier traductor, así que la verdad que la utilidad es muy buena.
Así que bueno, esperamos un minutito más, ¿te parece, Pablo? Y me preguntan mucho sobre el tema del BTI, ¿sí? ¿Qué pasa con el BTI? O sea, ¿cuál es el mejor parámetro hemodinámico si uno tuviese que medir una sola cosa? Vamos a suponer si quiero medir intravascular, si quiero medir función cardíaca, ¿cuál es dentro de la ecografía crítica, cuál es el gol estándar? Si tengo que elegir una sola. No sé, Pablo, ¿vos qué te parece como ecocardiografista? Si yo tengo que elegir una sola función, puedo elegir una sola cosa, ¿cuál es la que utilizarías? Bueno, nosotros es algo que lo usamos a diario para el cálculo del volumen minuto cardíaco y también para la valoración de las valvulopatías, ¿no? Cuando queremos hacer el cálculo del área valvular. Ahí lo que se puede utilizar, y algo que comentó también Isaac, es o el BTI, la medición del BTI, que también tiene una variabilidad interobservador bastante importante, y si no, medir la velocidad pico, que esto varía bastante menos. Lo que sí mostró también Isaac, la importancia de hacerlo técnicamente bien, hacerle una vista de 5 cámaras, saber cuándo estamos midiendo correctamente la velocidad del tracto de salida, que no tengamos el clic de apertura de la válvula aórtica, que solamente veamos el clic de cierre o ninguna de las dos clics, mejor todavía, es decir, estamos posicionados en forma correcta. Así que bueno, en área crítica el BTI es una de las cosas que más se enseña, es algo de lo que más necesitamos hacer a diario, aprender a realizarlo a diario. Es algo que le trabajamos mucho. Ahí lo veo también conectado a Isaac. Isaac, en el grupo también se preguntaba un poco por la conducta, lo que le decía a Francisco, en el caso que vos presentaste. Sí, creo que la conclusión básicamente es que la evaluación tiene que ser individualizada, ¿no? Porque uno dice, bajó la saturación de oxígeno, el problema está en el pulmón y, digamos, con todos los datos que uno obtiene a través de la evaluación hemodinámica de forma integral y viendo cómo la respuesta a la terapéutica instaurada, uno se da cuenta que esto era por hipoflujo tisular. Así que creo que lo más importante es que cada paciente tiene que ser valorado en forma personalizada, aprovechando todas las herramientas que uno dispone, teniendo en cuenta digamos, los conceptos fisiológicos de tanto de las interacciones cardiopulmonares, principalmente. Y bueno, el motivo de este caso clínico fue más que nada para mostrar eso. No siempre una cosa es esto, taxativamente significa que hay que ir a pronar un paciente porque desatura, sino que pueden haber otras causas de su estado clínico, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos la ecografía como una herramienta imprescindible que nos permite mirar cosas que no podemos mirar solamente con nuestro juicio clínico, pero tampoco dejar de lado eso, sino que hacer una integración con todos los datos que uno tiene para darle la mejor conducta terapéutica al paciente, ¿no? Entonces, es algo mucho más complejo, que requiere de integrar nuestros pensamienlos clínicos, más nuestras capacidades para mirar, evaluar, medir y poder darle lo mejor para el paciente. Creo que ese es el principal concepto. Fantástico, Isaac. Voy a volver a repetir el enlace para el canal de Telegram porque recién lo estaba pidiendo en el grupo. Pueden utilizar el código QR o pueden utilizar la dirección que también compartimos recién en el chat, así que la pueden buscar ahí y si no la están viendo en pantalla. Yo aprovecho para preguntarle a Isaac, muchos preguntan sobre esta situación, ¿sí? Más que todo lo vivimos mucho con el COVID. Ante la presencia de líneas B, uno puede... Hoy en la etapa COVID, todos pensamos en COVID, ¿no? En neumonía por COVID. Sin embargo, antes de marzo, acá en Argentina, veíamos líneas B y pensamos en insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la forma de evaluar a un paciente con líneas B y definir si es o un distrés respiratorio, o sea, un edema pulmonar no cardiogénico de un cardiogénico? ¿Sí? Supongo que iremos al corazón, pero ¿qué parámetro debería tomar en ese caso? No sé, Isaac, si vos tenés experiencia en esto de
veo líneas B, digo, sí, tiene edema pulmonar, pero ¿cuál es la causa? ¿Es cardiogénico o no cardiogénico? Y si lo haces, ¿qué es lo que haces? O sea, vas al corazón y ¿qué es lo que ves? Excelente pregunta. Sí, cuando uno mira línea B, precisamente lo que trata de descartar si es bilateral, difuso, es básicamente si son líneas B asociados a edema pulmonar cardiogénico o de otra causa, ¿sí? Hablemos distrés, neumonía, intersticial, etc. Creo que una de las mejores formas de poder descartar eso utilizando ecografía es a través de la ecocardiografía, midiendo en forma indirecta estimar presión de llenado. Yo por lo menos habitualmente utilizo mucho la fórmula de Nagel, que utiliza el cociente E sobre E' y lo acomoda y se saca una presión wedge capilar estimativa. Si ese valor me da elevado asociado a edema pulmonar, yo infiero que su edema pulmonar es de causa cardiológica. Además de que, bueno, se puede complementar con otros parámetros de función diastólica. Pero bueno, es bastante complejo eso, pero yo utilizo mucho la fórmula de Nagel. Y también quizás se puede complementar también para ver congestión sistémica, que está muy de moda ahora el protocolo VEXUS, ver la pulsatilidad de la vena porta, ver el patrón de flujo de las venas intrarrenales o la suprahepática asociado a cómo se encuentra la vena cava inferior, pero siempre trato de complementar eso con la valoración de respuesta a fluidos. Porque en nuestro caso se nos ha dado situaciones en las que hemos visto parámetros de congestión venosa sistémica, ¿sí? Pero cuando uno evalúa al paciente con parámetros dinámicos y tiene respuesta a fluidos, vemos que tiene respuesta a fluidos. Entonces nunca hay que basarse solo en un parámetro, sino tratar de complementarlo para tratar de evitar los falsos positivos. Pero puntualmente a tu pregunta, Francisco, yo personalmente en la rutina, cuando veo líneas B y veo si hay necesidad de forzar un balance hídrico negativo o no, trato de estimar la presión wedge, utilizo mucho la fórmula de Nagel y trato de complementar un poquito para evaluar la congestión sistémica usando especialmente la pulsatilidad de la vena porta. Gracias, Isaac. Muy buena respuesta y bueno, Isaac trajo a colación justamente el protocolo VEXUS, que los vamos a ver probablemente en la próxima charla, y también trajo un tema que siempre es difícil para los que hacen ecocardiografía y para los que hacemos ultrasonografía crítica del corazón, que nos habló un poco de la diástole, ¿sí? Siempre cuando yo digo, para ver sístole, como que nos es sencillo a todo, porque ya con la visualización yo veo que algo se mueve así, digo, anda bien, y si se mueve así, no anda, ¿no? Sin embargo, la diástole es muy difícil visualizar, es decir, cómo veo que se relaja bien o que se relaja mal, ¿no? Por lo cual, sabemos que medir la función diastólica ya no depende solamente de la bidimensión, sino que vamos a depender de métodos de ecografía Doppler, pulsada, o sea, tenemos que entrar un poco más en complejidad. Y hay varias formas. Te quería preguntar, Pablo, vos que haces ecocardiografía, ¿cómo interpretás para alguien como nosotros que no somos cardiólogos y no somos ecocardiografistas, qué te parece que sería la forma ideal o más reproducible para medir función diastólica en área crítica con la información que nos traduce, ¿no? Porque cada vez vemos más pacientes que vemos que tienen buena función del VI, sin embargo están sobrecargados y lo que tienen es falla diastólica. ¿Cuál sería el método ideal para medir función diastólica en estos casos? Mirá, lo que no te resulta fácil a vos, Francisco, tampoco nos resulta fácil a los cardiólogos, no pienses que es sencillo, al contrario, la función diastólica es compleja, digamos, depende de muchos factores. Justamente en la próxima revista, en el próximo número de la revista argentina de POCUS, el doctor Guido Gramberg nos va a compartir un artículo sobre valoración de la función diastólica en área crítica, que está excelente, así que se lo recomiendo. Y nosotros trabajamos fundamentalmente sobre la relación E', que comentó recién Isaac, que nos permite valorar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo de manera no invasiva, por supuesto con las limitaciones que en muchos casos puede llegar a existir,
Y particularmente la onda E' que se registra con Doppler tisular a nivel del anillo mitral nos da una idea de cómo está funcionando la relajación del ventrículo izquierdo, y esto lo hemos visto que es muy útil tanto para medir, para establecer las presiones de llenado, como para ver la función diastólica en área crítica en el paciente ventilado, en el paciente con Winnie dificultoso, para incluso con algunas estrategias para valorar el comportamiento del ventrículo izquierdo durante digamos, el proceso de Winning o el periodo de tubo en T, digamos, o la maniobra de destete. Así que creo que la función diastólica hay que entenderla de esa manera, y sobre todo en el área crítica, probablemente la herramienta ideal, por lo menos hasta este momento, es la valoración de la función diastólica con Doppler tisular a nivel del anillo mitral y la medición de la onda E'. Bueno, genial. Vamos a trabajar sobre eso también, sobre función diastólica en las próximas clases. Y bueno, siendo ya, estamos muy cercanos acá en Buenos Aires a la 1 de la tarde, gracias a todos los que se mantuvieron hasta ahora. Bueno, el doctor Dávila Salcedo está realmente complicado, así que no va a poder cerrar su presentación, así que lo vamos a incorporar. Prometo, perdón a los pediatras, prometo en las próximas charlas lo ponemos primero. Él los próximos sábados está más liberado. Así que, bueno, mil gracias a la gente de Tecnoimagen por el desarrollo de este día. Nos estuvieron hasta ahora aguantándonos. Pablo, bueno, muchas gracias por todo. Mil gracias a los disertantes. La verdad que me parece que fue excelente la presentación de todos, del doctor Sosa, del doctor Folco.